está prohibido guaraní na estancia. Ustedes están escuchando, prohibido. Se van a hablar en portugués e en español, que es el idioma acá del Paraguay. ¿Está bien? Isso serve para caminhoneiros, para todos os colhedores, bazuqueiros que estão na estância trabalhando. Se a pessoa não pode deixar de falar em Guarani e só que falar em Guarani não há problema. Arrumar um patrão onde permite que se hable em Guarani, tem que ser um paraguaio que permite que vocês podem falar em Guarani como queiram. El tema. Hay que decirle a la señora que no es lo mismo putear en guaraní que en castellano, no es lo mismo que te digan, andate a la, a que ande. Y de este tema vamos a hablar con alguien que conoce, con David Galeano, del Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, presidente del Ateneo. David Galeano, buenas noches, ¿cómo te va? Tuki Franco te saluda y hablamos a calzón quitado. ¿Cómo estamos? Hola Tuki, ese va placer poder compartir contigo este programa Calzón Quitado y desearte toda clase de éxito. José por más de enviar todo Tuki. Muy bien, Mojara. Va a esconder calcular con asuntos y cuando pues ver ese audio que se viralizó. Y el nivel de la guaraní, ni por ahí la guaraní, obvio, pero sector va la guaraní, y lo poner ahí, Yanice Fundman, digo, y el nombre, Yanice, ¿cómo es? En Newcam. ¿Cuál es tu opinión, Bojara? Y yo creo que salvando muchos brasileños, argentinos y extranjeros que viven acá para que esto no se entienda como una cuestión de xenofobia, fuera de eso, Tuki, lo que ocurrió con esta ciudadana brasileña es terrible. Es un verdadero atropello no solamente en este caso a la lengua, a la identidad, a la Constitución Nacional que reconoce al guaraní como idioma oficial. Vayan en Baetete, vayan de comenzando, que diga, sigo de guaraní. Mire, en una zona como esa de San Pedro, donde todo el mundo habla guaraní, de lo cual no tiene nada de malo ni nada de feo. Es el idioma del Paraguay, es el idioma de la gente que vive allí, es el idioma de los niños que van en las escuelas allá en el entorno de estas propiedades que tienen estos brasileños allí. Y es terrible ver, por ejemplo, que en muchos lugares, inclusive en una especie de zonas liberadas de terratenientes brasileños, las escuelas funcionan en portugués hoy, en pleno territorio paraguayo. Esa es la parte preocupante que te iba a comentar. Sí, esa es la parte preocupante que te iba a decir. En muchas localidades del interior, fronterizas ya a Brasil, pareciera ser que el idioma oficial es el portugués y se ofenden con el guaraní. Es también un tanto culpa nuestra. Tendríamos que nosotros también querer un poquitito más, teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional misma, querido. Así mismo, Tuki. Yo creo que hay un descuido de hace mucho tiempo en la zona de fronteras. Yo te cuento que a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nosotros somos una institución privada, hace 35 años trabajamos en este tema. Fuimos a Pedro Juan Caballero, a Bellavista Norte, a Capitambado, a Salto del Guairá, Ciudad del Este. Yo solo volvimos a plantar una bandera paraguaya. Había una ausencia total del gobierno, una ausencia total de políticas de protección de la identidad cultural del Paraguay. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta actitud desubicada de esta ciudadana brasileña, de su marido, pone al descubierto algo que está ocurriendo hace tiempo. Te cuento, y toda la gente que nos escucha y nos ve sabe que hasta no hace un poquito tiempo nada más, inclusive los propios indígenas, dueños originales de esta tierra y de esta cultura, fueron expulsados por ellos a balazos allí en la zona de frontera, hasta hoy. Y eso es una agresión tremenda. El hecho de prohibir hoy hablar guaraní es una falta de los derechos humanos. Estamos hablando de los derechos humanos de todos los ciudadanos paraguayos de comunicarnos en la lengua que es nuestra, en la lengua que marcó nuestra historia, en la lengua que estuvo presente en el discurso, por ejemplo, de López durante la guerra del 70 o del Mariscal Echegarría en la guerra del Chaco, la lengua que nos da la soberanía, que nos da nuestra independencia de guaraní, la Reina. Y esta señora, como si fuera Juan en su casa viene y se pasea y trata de imponer en este caso esta terrible postura de solución que ellos tomaron
prohibir el uso del guaraní y de una manera soberbia decirle a la gente, si ustedes van a seguir hablando guaraní, pidan su liquidación y busquen un patrón paraguayo con quien puedan hablar en guaraní. Tremendo eso, porque yo creo que en mucho tiempo no pasó algo como esto. Y algo que también quiero rescatar en este momento contigo, Tuki, me llamó poderosamente la atención, me puse muy contento al ver que todo el Paraguay se manifestó en contra. Las redes sociales explotaron, Tuki. Medios de comunicación como este medio poderoso, Canal 15 que ahora está empezando, de la mega cadena, las emisoras de radio como la 180 y otras más, vieron una cantidad impresionante de comentarios, de posteos que sirvieron para poner en manifiesto el rechazo, el repudio y la denuncia de los ciudadanos paraguayos a este atropello a la lengua guaraní y a nosotros los paraguayos. Al final, el atropello contra nosotros, Tuki. Ahora una cuestión, ustedes del Ateneo, imagino, van a quitar un comunicado ahora. ¿Es suficiente con que salga a pedir disculpas públicas? ¿No hace falta investigar a fondo? ¿Qué se podría hacer en la zona? Porque no creo que sea un caso aislado, al menos en esa parte del país. Mira, Tuki, nosotros empezamos ayer con la denuncia por parte del Ateneo de Agricultura Guaraní. Apenas nos enteramos a través de colegas docentes que están en la zona de San Pedro. Empezamos, hicimos la denuncia en forma de video, de audio. Hoy lo que nosotros esperamos de parte de las autoridades es que se haga una intervención en la zona y que inclusive se vea las condiciones de trabajo en las que están nuestros compatriotas, porque si hoy son agredidos así campantemente por usar el guaraní, que no serán en otras cuestiones que tienen que ver con el campo laboral. Y me gustaría estar mejor y se afuera o ya conmigo te iba a ir con nada. No sé, coña garecoña de la pizza afuera, estoy cuestionando si fuera a tomar un azul que ya ni guaraní. A nivel de ya, con África afuera o ya que ya ni eres tú. Sí, voy a dejar. Ahora, porque imagínate en las instituciones educativas. Vos sos peón y tu hijo quiere ir a la escuela. Hay mucha gente tiene muchas necesidades y tiene que aceptar, porque como dijiste vos, la señora dice, si quieren hablar guaraní, buscan un patrón paraguayo, y no hay muchos en esa zona. Así mismo, Tuki. Yo creo que algo delicadísimo, ¿verdad? Por una parte, el tema sí afectó a los trabajadores, pero así como estás diciendo, no tenemos que perder de vista que ellos tienen hijos pequeños, jóvenes, que asisten a escuelas, que tienen el derecho de recibir educación en su lengua materna. ¿Qué sentido tiene viviendo en Paraguay, hablemos en portugués o en inglés, cuando que acá todo el mundo, en un 40% del Paraguay, según el dato de la Dirección de Encuestas Estadísticas y Censos, apenas el año pasado, el 38,6, redondean 40, es monolingüe guaraní. Una gran parte de esa parte de la población vive allí en Guayaquil, en los alrededores del sitio donde esta gente tiene hoy sus grandes posesiones y son terratenientes. Y esos niños no pueden ser en este caso excluidos, no pueden quedar fuera del sistema. Por eso es que yo insisto en la cuestión, tendrían que entrar todas las autoridades, todos los ministerios, a verificar cuáles son las condiciones en las que son tratados los paraguayos en pleno territorio paraguayo, en pleno territorio paraguayo. Estamos hablando del corazón del Paraguay, prácticamente de San Pedro Carguazú. Y eso tendría que tener en este caso una actitud firme y en este caso seria de parte de las autoridades. Hasta ahora me llamó la atención, Tuki, y deja mucho que desear ningún fiscal, que ningún juez haya tomado cartas en el asunto. ¿Cómo duele? Qué insensibles que son. A las horas en que probablemente tengan que cobrar sus sueldos y compañía, nadie tiene que olvidarse pero a las horas que ellos tienen que servir a la patria, porque para eso están, tienen que servir al país. Ese es el momento que ninguno de ellos tomó cartas en el asunto. Finalmente me decías, podríamos ser un tanto desconfiados también a la hora, así entonces el Ministerio Público deriva que entonces tiene que investigar de oficio, y al tratarse de gente pudiente, podríamos ser un poco desconfiados, querido David.
Y yo creo que vamos a remitirnos a los casos anteriores, en que quedaron todas aquellas persecuciones hechas a los indígenas, asesinatos cometidos contra ellos. ¿Quiénes eran los que estaban del otro lado? Y bueno, los poderosos. Lastimosamente la historia nos tiene acostumbrados a esto, porque la historia solamente muestra como héroes a los blancos, a los occidentales y a los indígenas ni a los premios. En las películas siguen siendo los buenos, los blancos y los malos son los indígenas. Y lastimosamente el poder económico, en este caso está el poder de gente como esa, y ellos hacen lo que quieren, porque ojalá algún juez, algún fiscal que se exprese de ser paraguayo por una vez en su vida, haga lo que vale la pena y en este caso inicie un proceso o una causa con respecto a esto que se dio tristemente en esta zona de Guayaquil y San Pedro. No hay por haber más, ¿verdad? Nadie haber más. Y se van a oye, tú Guaraní, Guaraní, Guañandé, con el Saja, Guañandé, Guañandé, Caracú, Guañandé, Gao Paraguay, Guaraní, Guañandé, Imba de Tupi. Bueno, Jambay siempre que tuvo imitar Usumia, bien incentivada la lectura, porque el chico tenemos que incentivar también en las escuelas y cuesta mucho ya el libro en castellano y en guaraní mucho más. ¿Cuál es la estrategia según vos que podríamos implementar? Mira, tenemos en la punta de la lengua y acá en los dedos de la mano para poder aplicar eso. Lastimosamente también tenemos que quejarnos siempre al Ministerio de Educación que desde el año 1999 le pedimos que cambie la metodología de enseñanza y los contenidos de la materia guaraní. Lastimosamente hasta hoy nunca nos escucharon. Y para más, entre las autoridades nuevas que tenemos, el año pasado, una de ellas pomposamente salió y dijo que apenas el 3% para ver a la guaraní. Un hecho vergonzoso también de parte de una autoridad del ministerio. Entonces, los colonialistas, mi querido Tuyi, los antiguaranistas, los pro-castellanistas están en el Ministerio de Educación desde hace tiempo. Entonces nosotros hoy también exigimos. Recuerdo que en este momento la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está pasando por una circunstancia parecida. Lo de esta pareja brasileño al lado nuestro es casi la misma cosa. Hoy en día nos están prohibiendo otorgar títulos de profesores de guaraní, por ejemplo. Sencilla y llanamente comienzan a poner excusas que no tienen pie ni cabeza, pero que al fin y al cabo lo que hacen es perjudicar, dañar a este guaraní que en muchos lugares del mundo es estudiado en universidades tan importantes como la Universidad de París en Francia, en la Universidad de Alemania, en la Universidad de Brasil, en la Universidad de San Pablo, en la Universidad de Buenos Aires, por ponerte un ejemplo, por ponerte algunos ejemplos nada más. El guaraní es apreciado en el mundo, pero lastimosamente en este caso poco valorado en nuestro país por parte de las autoridades. Aquí esto mismo que ocurrió, tuvimos que levantarnos nosotros, la sociedad civil, y fue la sociedad civil la que fue frente a la casa de esa gente a decirle a ellos que se dejen de joder. Las autoridades después reaccionaron cuando vieron que esto es un punto interesante para ganar algún crédito a favor del gobierno. Es una pena, una reverenda pena lo que ocurrió con las propias autoridades nacionales. Profesor David Galeano, un gusto hablar contigo, un honor. Gracias por honrarnos con esta primera entrevista. Gracias por tu tiempo y ya está más hecha para pasar un dedico. Amigo mío, todo el éxito del mundo, vos te mereces mucho más, lo que te conocemos desde tu inicio, esa foto que vimos allí, probablemente algunos no te conozcan, pero yo recuerdo esa imagen de otros canales. Gracias. Así que felicidades, éxito, Tuki, y ojalá con tu ayuda y con la ayuda de tanta gente podamos fortalecer cada día más la lengua guaraní en nuestro país. A ver, ¿quieres estar con el checo, cuidaré? Allá en Guajara. A Guillén, Guajara. Así estamos hablando con el profesor David Galeano sobre este tema.